Bueno, primero es la primera vez que existe en el Congreso de la República una comisión diversa y resulta importantísimo porque es la oportunidad para, desde este espacio de agrupación dentro del Congreso de la República, podamos promover una agenda legislativa propia de los sectores LGBTIQ+ en el país. Representante, ¿por qué es importante y qué implica hacer política siendo una persona abiertamente diversa? Tener una representación política desde el lugar de la diversidad es fundamental porque son nuestras experiencias, nuestras vivencias, son nuestras voces las que pueden llegar a estos escenarios de decisión política. Hoy, por ejemplo, desde el Congreso de la República, no solo estoy yo, hay otras personas que se asumen públicamente diversas y hemos hecho equipo, y eso es muy importante porque nos ha permitido poner sobre la mesa los temas LGBTIQ+, y tener la voz en un espacio como este resulta entonces valioso, muy nutritivo para alinearnos a todas esas luchas que han llevado desde hace muchas décadas los movimientos sociales LGBTIQ+, derechos que se han logrado por las grandes exigencias que ellos y ellas y ellas han hecho a lo largo de la historia. ¿Qué tan abiertas están las organizaciones políticas a promover la diversidad en el ejercicio político? Bueno, algunos partidos políticos tienen sus capítulos de participación política LGBTIQ+, y eso es muy valioso. Recuerdo, por ejemplo, el Polo Democrático, que es uno de los que inició con esta idea de que en su partido debería existir un espacio concreto para personas diversas sexualmente. En ese momento se llamó el Polo de Rosa. También conocemos que la Alianza Verde tiene también su capítulo LGBTIQ+. Y en el caso mío, por ejemplo, que soy de la Colombia Humana, también este partido y este movimiento social político le da mucha importancia a las diversidades en todas sus expresiones, ¿no? Diversidades étnicas, pero también, por supuesto, diversidades de identidad de género y sexuales como la LGBTIQ+. Entonces, que los partidos políticos le abran voces a estas diversidades resulta muy valioso para construir la democracia y para tener temas dentro de las reivindicaciones electorales que resultan también fundamentales. Representante, ¿cuáles son los retos en la participación y representación política que tienen las personas diversas en la actualidad de nuestro país? Un gran reto, por supuesto, va a seguir siendo la discriminación a las que somos sometidos todavía en este país. Se nos burlan por hacer campañas desde un lugar público de la diversidad. Es decir, aún nos insultan en las calles mientras hacemos campañas bajo el lema de que somos personas abiertamente LGBTIQ+. Entonces ese es un gran reto, cómo lograr que la discriminación no se dé incluso en estos espacios electorales. Otro reto enorme, pues por supuesto, tiene que ver con los procesos de financiación. No es tan fácil que las personas diversas sexualmente puedan tener fondos para hacer sus campañas, y aquí hemos visto una limitación enorme para que más personas ocupen la política, ¿no es cierto? Y finalmente hay un reto porque a veces algunos partidos políticos niegan los avales solo por el hecho de que son personas LGBTIQ+, y ahí vemos que hay una gran exclusión en algunos partidos políticos y muchas personas, pues si no tienen un aval, no pueden participar electoralmente. Y en ese sentido, ¿qué acciones debería promover el Estado para garantizar los derechos político-electorales de las personas LGBTIQ+? Bueno, quiero valorar, por ejemplo, que ya se está implementando poco a poco en el país el protocolo para las personas con experiencias de vida trans. Esa experiencia en particular debería seguir siendo fortalecida ya como una política de Estado. Aquí han participado organizaciones sociales, la misma MOE, alrededor de la importancia de estos protocolos en procesos electorales, ¿no? Entonces, esa podría ser una forma para que el Estado colombiano pueda fortalecer más la participación de las personas diversas en contiendas electorales, ¿no? Hay otras experiencias de países latinoamericanos, por ejemplo, que tienen cupos concretos de las personas diversas sexualmente, las personas LGBTIQ+, es decir, cupos que responden justamente a esas experiencias de vida. Eso todavía no lo tenemos en Colombia, no hay, digamos, dentro del Congreso de la República, por ejemplo, un espacio de curul para las personas LGBTIQ+, como sí puede ocurrir en países. Se me ocurre la experiencia de México, que tiene un enfoque diferencial para que
la representación política de las personas LGBTIQ+ esté garantizada dentro de los comicios electorales, ¿no? Ojalá Colombia avanzara algún día a tener este tipo de espacios concretos para las personas diversas. Actualmente en el Congreso de la República está la Comisión Accidental de Seguimiento a la Política Pública LGBTIQ+ y Diversidades. ¿Cuál es la importancia de esta Comisión Accidental? Bueno, primero es la primera vez que existe en el Congreso de la República una comisión diversa, una comisión arcoíris, como le conocemos en su nombre más reducido. Y resulta importantísimo porque es la oportunidad para, desde este espacio de agrupación dentro del Congreso de la República, podamos promover una agenda legislativa propia de los sectores LGBTIQ+ en el país, una agenda legislativa, pero también para poderle hacer seguimiento, como es nuestra función en el Congreso de la República, a las políticas públicas, en este caso a la política pública nacional LGBTIQ+, que tiene muchísimos retos porque no se ha implementado como nos lo soñamos quienes estamos en las diversidades, porque es una política que aún no ha logrado trascender más allá de su formulación, y ahí resulta valioso que esta comisión ponga sus ojos al seguimiento, al control político de esta política en particular, ¿no? Entonces esa segunda función me parece fundamental para una comisión como esta, pero también en términos de hacerle seguimiento a otras iniciativas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué está haciendo el viceministerio de la LGBTIQ+, del Ministerio de la Igualdad? ¿Qué están haciendo las entidades diversas de otros ministerios como el Ministerio del Interior? Bueno, hay muchas cosas que desde el Congreso y desde una comisión como esta podríamos hacer en términos de seguimiento, cómo se articula la institucionalidad del Estado colombiano para atender los retos de la población LGBTIQ+ en este país. ¿Y qué tanto ha sido el respaldo al interior del Congreso que ha tenido esta comisión accidental? Es importante que esta comisión sea visibilizado, esto lo quiero resaltar muchísimo. El Congreso conoce que hay una comisión diversa, una comisión arcoíris, incluso varios de sus integrantes no pertenecen no son personas LGBTIQ+, son personas aliadas, y eso muestra una intención de respaldo importantísimo, ¿no? Ya si miramos el respaldo del Congreso en el momento de la aprobación de las leyes que proponemos o de los proyectos de ley, pues en la Cámara de Representantes resultó muy valioso que nos apoyaran con la iniciativa legislativa Nada que Curar, que prohibía las mal llamadas terapias de conversión. Recordemos que este proyecto que lo radicamos fue aprobado por la Cámara de Representantes, ahí vemos un apoyo valiosísimo por esta temática y por una de las banderas que lidera la comisión. Sin embargo, pues eso no ocurrió en el Senado de la República, donde ni siquiera se pudo debatir esta iniciativa legislativa. Entonces, como que en el Senado no hemos tenido el suficiente apoyo como hubiésemos querido como comisión, como integrantes de la comisión y como personas que luchamos para que la dignidad de las personas LGBTIQ+ sea posible en un país con una historia tan violenta, tan discriminatoria y homofóbica como Colombia. El conflicto armado ha golpeado de forma diferenciada a las personas LGBTIQ+ en nuestro país. ¿Podría explicarnos cómo se han visto esas afectaciones a las personas LGBTIQ+ por cuenta del conflicto y cómo han afectado su participación política a lo largo de los años? Sí, mira, muchos grupos armados tenían dentro de sus políticas de vida militar el atentar contra las personas diversas sexualmente. Entonces a las personas diversas en los pueblos se las expulsaba de los pueblos, se las amenazaba, a muchas personas se las asesinó. El informe de la Comisión de la Verdad habla de más de 5.000 casos documentados de personas LGBTIQ+ asesinadas por causa del conflicto armado. Entonces, los controles militares que establecieron muchos grupos armados, entre ellos la guerrilla de las FARC en su momento, los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia, pues imponían unas reglas muy claras y la homosexualidad terminaba siendo algo que prohibir, algo que juzgar, algo que sancionar, y eso se ve en las cifras de personas desplazadas por la violencia, de personas desterradas de sus pueblos solo por el hecho de ser personas LGBTIQ+, ¿no? Y también hay casos muy dolorosos de grupos armados que hacían violaciones colectivas, por ejemplo, a mujeres lesbianas, con esta idea de curar
a estas mujeres porque eran lesbianas. Entonces por eso tiene mucho sentido que estemos diciendo en el Congreso que hay que prohibir esas terapias mal llamadas de conversión, que incluso en la guerra también estuvieron presentes en actos atroces que atentaban contra la vida y la dignidad, sobre todo de mujeres lesbianas, ¿no es cierto? Que es como una de los relatos más impactantes que yo haya escuchado en el marco de la reconstrucción de la memoria histórica del conflicto armado en este país. Finalmente, un mensaje representante a la ciudadanía colombiana y a las personas diversas de nuestro país en el mes del orgullo. Bueno, primero es recordar que este mes se trata de seguir reivindicando nuestros derechos como ciudadanos, ciudadanas y ciudadanes. Es un mes para poner en lo público que merecemos respeto, que merecemos vida digna, que nos están matando también. Hay que poner esa denuncia, que lastimosamente en Colombia las personas LGBTIQ+ son las que más asesinan, las personas con experiencias de vida trans, por ejemplo, son las que más se han afectado por actos de crimen, y crímenes de odio, podremos decir claramente, y esperamos que eso ojalá en algún momento cese y que las investigaciones que hay activas alrededor de estos casos tan dolorosos pues puedan dar resultados y pueda dársele tranquilidad a sus familias, a sus seres queridos, ¿no? Es un mes también para abrazarnos desde nuestras diversidades, un mes para solidarizarnos con las familias que perdieron a sus seres queridos, un mes para celebrar el orgullo que somos.